Qué lindo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer telson y comenzamos. Buen día, Sairán. Bienvenidos somos todos. Hoy vamos a continuar con el Bhagavad Gita, capítulo 17. Vamos a comenzar hoy el camino de los tres tipos de fe. Y como lo primero del versículo 1 al 7 son bastante comprensivos, descriptivos, vamos a continuar con el subtítulo que sigue, que es el significado espiritual del alimento, que va a terminar en el versículo 10, y que gracias a Dios Fernanda ya aceptó. Después nos va a hacer el mantra, el Brahmar Panan, que tiene muchísimo que ver con esto. De hecho es esto, así bueno, Fer después va a hacer el cierre devocional. Vamos a comenzar entonces. Capítulo 17 del Bhagavad Gita, el camino de los tres tipos de fe. Pero Krishna, inquiere Arjuna, hay personas que de buena fe emprenden el camino correcto sin tener ningún conocimiento profundo de las escrituras. ¿Cuál es su logro espiritual? ¿Su fe es movida por sattva, pureza, rayas, actividad, o tamas, oscuridad? Krishna le responde: las personas son una suma de las creencias que abrigan en sus corazones, y por cierto, Arjuna, que hay distintas clases de fe. La fe de cada cual se corresponde con su naturaleza, y su naturaleza equivale a su fe. Cada individuo nace con una fe sátvica, rayásica o tamásica según su temperamento. Los de temperamento sátvico reverencian a los dioses del cielo. Los rayásicos adoran el poder y la riqueza, aunque no los reconozcan como sus dioses. Los tamásicos veneran los espíritus de los muertos, espectros y dañinas deidades que, te repito, concuerdan con su propio carácter. Hay personas movidas por pasiones y deseos excesivos que inventan duras formas de autoinfligirse un daño. Son tan necias que lastiman sus cuerpos y sentidos, y así me hieren a mí, el Atma que está dentro de ellos. Aunque parezcan entregarse a la fe, sus prácticas perjudican su crecimiento espiritual. También otros comportamientos influyen en el logro espiritual. Aunque pocos lo admiten, los hábitos de alimentación cumplen un papel, así como la forma en que se practican las tres disciplinas espirituales más importantes: el sacrificio, yajna, la purificación, tapas, y la caridad, dana. Cada una de estas tres disciplinas puede entenderse entonces a la luz de los tres tipos de elementos constitutivos de la materia, gunas. Ahora seguimos con el versículo 8, el subtítulo El significado espiritual del alimento, y después lo vuelvo a leer todo. Respecto de la alimentación, has de saber, Arjuna, que hay en ella sutiles componentes que influyen mucho en la mente y plasman las actitudes mentales. Es un ciclo semejante a lo que ocurre con la fe. Cada uno es lo que come, y come según lo que es. Debido al fuerte efecto que tiene la dieta en la mente, tarde o temprano todo aspirante a una vida espiritual que obre con seriedad tendrá que hacerse cargo de su alimentación. Los sádvicos, por ejemplo, consumen alimentos nobles y moderados que los fortalecen físicamente y les generan pensamientos puros y alegría emocional.
Ingieren comida fresca, jugosa, suave y agradable para el aparato digestivo. El desayuno es liviano, el almuerzo, todo lo sustancial que el cuerpo necesite, pero no más. La cena es lo más ligera posible para que los órganos descansen por la noche. De este modo, solo los sádvicos conocen el verdadero sabor de la comida. Los rayásicos prefieren alimentos ácidos, ardientes, secos, ásperos, picantes, amargos, que causan enfermedades y perturban la mente y el cuerpo. Y los tamásicos apetecen las sobras, los alimentos demasiado cocidos, rancios, insípidos, descompuestos e impuros, sin valor nutricio, que transmiten estas características a quien los ingiere. Acá vamos a hacer un corte en el versículo 10, vamos a repetir todo y después cada uno comentará lo que más le resonó. Hoy lamentablemente Albina no puede estar, que es quien da inicio, así que le vamos a dar el inicio a Marcos Erice. Vamos a repetir lo leído. Versículo 1. Pero Krishna ingiere a Arjuna. Hay personas hay personas que de buena fe emprenden el camino correcto sin tener ningún conocimiento profundo de las escrituras. ¿Cuál es su logro espiritual? ¿Su fe es movida por sattva, pureza, rayas, actividad, o tamas, oscuridad? Krishna le responde: las personas son una suma de las creencias que abrigan en sus corazones, y por cierto, Arjuna, que hay distintas clases de fe. La fe de cada cual se corresponde con su naturaleza, y su naturaleza equivale a su fe. Cada individuo nace con una fe sátvica, rayásica o tamásica según su temperamento. Los de temperamento sátvico reverencian a los dioses del cielo. Los rayásicos adoran el poder y la riqueza, aunque no los reconozcan como sus dioses. Los tamásicos veneran los espíritus de los muertos, espectros y dañinas deidades que, te repito, concuerdan con su propio carácter. Hay personas movidas por pasiones y deseos excesivos que inventan duras formas de autoinfligirse un daño. Son tan necias que lastiman sus cuerpos y sentidos y así me hieren a mí, el Atma que está dentro de ellos. Aunque parezcan entregarse a la fe, sus prácticas perjudican su crecimiento espiritual. También otros comportamientos influyen en el logro espiritual. Aunque pocos lo admitan, los hábitos de alimentación cumplen un papel, así como la forma en que se practican las tres disciplinas espirituales más importantes: el sacrificio, yajna, la purificación, tapas, y la caridad, dana, que de esto va a hablar en los versículos siguientes en próximos sábados. Cada una de estas tres disciplinas puede entenderse, entonces, a la luz de los tres tipos de elementos constitutivos de la materia, gunas. Versículo 8, el subtítulo: el significado espiritual del alimento. Respecto de la alimentación has de saber, Arjuna, que en ella hay sutiles componentes que influyen mucho en la mente y plasman las actitudes mentales. Es un ciclo semejante a lo que ocurre con la fe. Cada uno es lo que come y come según lo que es. Debido al fuerte efecto que tiene la dieta en la mente, tarde o temprano todo aspirante a una vida espiritual que obre con seriedad tendrá que hacerse cargo de su alimentación. Los sádvicos, por ejemplo, consumen alimentos nobles y moderados que los fortalecen físicamente y les generan pensamientos puros y alegría emocional. Ingieren comida fresca, jugosa, suave y agradable para el aparato digestivo. El desayuno es liviano, el almuerzo todo lo sustancial que el cuerpo necesite, pero no más. La cena es lo más ligera posible para que los órganos descansen por la noche. De este modo, solo los sádvicos conocen el verdadero sabor de la comida. Los rayásicos prefieren alimentos ácidos, ardientes, secos, ásperos, picantes, amargos,
que causan enfermedades y perturban la mente y el cuerpo. Y concluye en el versículo 10, los tamásicos apetecen las sobras, los alimentos demasiado cocidos, rancios, insípidos, descompuestos e impuros, sin valor nutricio, que transmiten estas características a quien los ingiere. Acá hacemos el corte. Sábados siguientes vamos a seguir con los subtítulos: tipos de sacrificio espiritual y su eficacia, tipos de purificación espiritual y su eficacia, tipos de caridad y su eficacia, lo que adelantábamos antes. Bueno, Marcos Erice, te damos las gracias y podés comenzar. Sairam. Sí, Sairam. Voy a leer la primera parte donde inicia Shraddha Traya Vibhaga Yoga. Lo primero es la fe. Fe acompañada de determinación, fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. Shraddha, como fe, es, digamos, una de las fes que se pide, por lo menos en lo que he estudiado en India, que el discípulo necesita respecto de aquello que el maestro hace. Entonces, allí Swami explica los 3 tipos de fe según las características. Primero, no existe ningún ser humano que no tenga fe. No existe ni un ser humano. Todo ser humano tiene fe en algo. Fe en el dinero, fe que va a haber, el día siguiente va a aparecer, fe que va a seguir viviendo. O sea, siempre hay algo sobre la base de las creencias. Y las creencias son la base, son expresiones de las vasanas o las tendencias psicológicas que traemos, igual que los samskaras o impresiones de las encarnaciones pasadas. Por lo tanto, una de las primeras cosas que es re importante, y Swami lo dice, que no debemos juzgar al otro por su apariencia, porque no hay ningún signo, y eso lo he escuchado directamente de Swami, que identifique que un ser humano es más espiritual que otro. Entonces esto es fundamental, sobre todo, por ejemplo, cuando alguna persona que conocemos que siente una gran fe, pero es una persona que come mucha carne, que le gusta el alcohol, ya, y toma vino sus fines de semana, etc. No tenemos derecho a hacer juicio en ese sentido. Pero Shraddha, y lo plantea ahí Swami como yoga, ¿no? Y Baja Yoga, ¿no? Es importante porque habla de fe con determinación. O sea, no es solamente tener fe, sino tener determinación. Y esos son 2 atributos importantes, sobre todo porque Shraddha está asociado a la fe hacia el maestro y hacia las sagradas escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos nosotros, supongamos, en nuestro caso, a Swami, no importa lo que diga o haga Swami, lo importante es que tengamos fe sin juicio de valor sobre aquello que él hace o deja de hacer. ¿Ya? En mi experiencia personal como devoto, lo he vivido, porque siempre esperé de Swami que sea perfecto. Asostacio, sea perfecto y exacto. Entonces, en una oportunidad, estando en Prashanti, ya dije, pero si Swami es perfecto, él no puede cometer errores. En el momento, me acuerdo, y me agarra piel de gallina, Swami estaba en el darshan y de repente se le caen de la mano todas las cartas que tenía en la mano. Y digo, ¿cómo es posible que al avatar se le caigan las cartas de la mano? Entonces, ese detalle me hizo cuestionar lo que es la fe en el maestro, hasta que aprendí ese aspecto. Pero Shraddha es fundamental como el primer paso. Ahora bien, ese es el primer aspecto. El segundo habla de la alimentación. Es todo un tema el de la alimentación. Científicamente está demostrado el impacto que genera la alimentación de las carnes, la alimentación es pesada, las muchas harinas con azúcar en el organismo. Entonces, esto que explica Krishna a través de las gunas, ¿ya? Que bueno, cada libro a veces tiene su propia interpretación. Por ejemplo, acá habla de oscuridad como tamas, cuando en realidad en otros hablan de inercia, otros hablan de inacción.
Entonces, a veces en las traducciones está un poco limitado el significado de ese significante. Pero sí hay un hecho interesante, que la alimentación lo dicen hoy en día a través de la medicina, que se considera los intestinos como el segundo cerebro y que el 90% de las neuronas del cerebro son dirigidas por nada menos que las neuronas del intestino. Entonces, qué interesante ver la relación que hay entre el cerebro y los intestinos. Si eso es solamente desde el punto de vista físico, imaginemos desde el punto de vista mental. Entonces, Swami también dice, así como tú comes, así eres, ¿ya? Y Swami dice, así como tú piensas, tú eres. Por lo tanto, por carácter transitivo, hay relación directa entre lo que insumo como alimento, ¿ya? Y lo que expreso como pensamiento, ya, y luego en palabra. Entonces, a mi juicio, siempre estos dos aspectos que plantea Swami a través del discurso son importantes a tomar en consideración. Pero desde mi experiencia lo digo, la Shraddha es sumamente importante, que es fe con determinación. Sobre todo cuando las circunstancias, aparentemente, situacionalmente hablando, no son aquellas que creemos que deben ser. Entonces, otro de los aspectos de Shraddha es la aceptación de que las cosas son como son, y no como a mí me gustaría que fuesen. ¿Ya? Ese es Shraddha. Pero sobre todo, así como aquí habla de fe con determinación, Vasishta habla del esfuerzo correcto. También Swami a veces habla del esfuerzo ya disciplinado, del esfuerzo, o sea, de la acción determinada. Varios términos, pero el objetivo fundamental es comprender sobre todo la entrega al maestro. Y aquí en Brasil he aprendido algo que dice el profesor Hermógenes, que fue el gran traductor de todas las obras de Swami aquí en Brasil al portugués, decía, entrego, confío, acepto y agradezco. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marcos. Después te vamos a dar el cierre para que hagas lo que sentís de corolario. Muchísimas gracias. Vamos con tu tocayo, el Marcos, el más joven, no el más fachero, el más joven, vamos. Zairán, Porque no estoy combinado. claro, tal cual. Bueno, bueno, me gustó primero, creo que uno de los primeros párrafos dice que las personas son la suma de las creencias que albergan en sus corazones. Eso me gustó porque automáticamente pensé, ¿no? Que cuáles son las creencias que yo tengo que me determinan como persona. Y cuáles son las creencias que tienen los demás, que los determinan como personas. Y si yo comprendo eso, tampoco juzgo, porque en definitiva digo, cada persona se expresa en la medida de las creencias que tiene en sus corazones. Entonces, cuando logro comprender eso, no necesito ni siquiera juzgar nada. Si vuelvo a revisar, digo, bueno, ¿cuáles son las creencias que tengo, que me determinan como persona? Y ahí, bueno, me siento bendecido de haber conocido a Baba y todas las enseñanzas y creencias que me ha dado o generado, ¿no? Después, esa fue una parte que me gustó. Después cuando hablaba de la fe también, porque decía que las personas nacemos con una fe acorde a nuestro temperamento que tiene que ver con los gunas de nuestro temperamento, y esa es la fe que nos determina, ¿no? Y hablaba de fe en los dioses, fe en la riqueza y el dinero, fe en los espectros, espíritus de los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me acuerdo que una enseñanza de Swami que en su momento me marcó bastante, que decía que uno no puede hablar de fe con alguien que no la tiene, decía Swami. Esto de
cada uno tiene es como intangible la fe, ¿no? Es como esa certeza de decir, yo siento o creo en tal cosa, ¿y cómo te explico que yo creo que hay un Dios? Digo, es lo que siento y no, es difícil de explicar, entonces es como una certeza interna que entiendo ahora que tiene que ver también con los gunas, ¿no? Y entonces ahí viene la parte importante, enganchando con lo de la alimentación. Porque me acuerdo, yo creo que, no me acuerdo si era en Sadhana el Sendero Interno o en otro, pero Swami decía que la comida, el alimento, hablando de alimento, comida, ¿no? Hay una parte más densa de la comida que alimenta el cuerpo físico, hay una parte más sutil de la comida que tiene que ver con los pensamientos, sentimientos y demás, y hay una parte más sutil incluso que tiene que ver con el poder del habla, como que esos 3 niveles que siempre marca Swami, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces bendigo la comida antes, pero por ejemplo a veces voy a tomar un café y me olvido de bendecirlo. Y son como esos pequeños detalles que si bien estoy atento a bendecir la comida, porque se consagra, había un hombre que andaba buscando santos por la India, con esas cámaras Kirlian, ¿no? Que les quería fotografiar el aura, y llegó a Prayanti, y sacó fotos antes y después de bendecir la comida, y en la comida se veía todo un halo violeta. La comida se purifica, se consagra, se cambian completamente las vibraciones, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante, recordarme siempre de bendecir la comida antes, incluso hasta ese pequeño café que tomo, o ahora lo pensaba con el mate, cuando estaba tomando mate, ni bien leíamos, ¿no? ¿Por qué? Justamente para que se sutilicen todos los niveles, hasta incluso el poder del habla, como decía, que era el más sutil de lo más sutil de lo más sutil. Y después me quedó resonando de lo que leíste, de la comida sátvica, fresca, jugosa, suave y agradable. Vos, Horacio, ahí al principio decías que yo hacía mucho deporte, y cuando fui a ver a 2 nutricionistas, en un momento me estaba preparando para hacer el cruce de los Andes, que eran 100 kilómetros en 3 días, y lo que más me marcó el nutricionista, el primero que fui, fue que no comía comida jugosa, ensaladas, comida cruda, comía mucho cocido. Y eso me quedó muy marcado. Me quedé pensando en eso de, cuando yo pienso, digo, ¿qué comida es fresca, jugosa, suave y agradable? Obviamente tiene que ver con verduras, frutas, ¿no? Para que todo el sistema esté como aceitado. Después también hay cosas que me han marcado, que cuando me acuerdo de eso logro frenar ciertos impulsos o tener mayor autocontrol a la hora de comer, que Gandhi decía, como solo para mantener los signos vitales funcionando. Y hay un libro de Graciela Bustos que decía, la comida es un medio, no es un fin. Es un medio para mantener el cuerpo, que es, como dice Swami, la balsa que nos va a permitir cruzar el océano. Bueno, todas esas son las enseñanzas que yo siempre me recuerdo para regular el tema de la alimentación, ¿no? Así que bueno, eso me parece vital, porque en definitiva el alimento es lo que impulsa casi todo. Bueno, gracias. Y tengo bastantes cositas que ajustar todavía en la alimentación. Y obviamente. Gracias, Zaira. Obviamente, Marcos, todos, pero qué lindo todo lo que dijiste, qué buenos consejos también de la nutrición para el cuerpo físico. Me resonó lo que dijiste al principio, y recuerdo que Sai decía, no puedes hablar con devoción con quien no la tiene, porque lo único que lograrás es disminuir la propia. Siempre me acuerdo de eso, porque ¿cómo le vas a explicar el aspecto devocional a alguien que no la tiene? Es imposible, es una cuestión de fe, o sea, trasciende lo racional, el amor
en la devoción, ¿no? Así que bueno, hiciste mención a esa frase, Marcos. Gracias. Ligia, adelante, Ligia. Bueno, que me tocó pronto, buenos días. Eh, bueno, yo siento que al hablar de fe, la identifiqué como el motor que muchas veces nosotros no le tenemos el nombre, ni los demás tampoco, pero que hacen que va constituyendo todos los pasos de nuestra vida. Y de ahí que cierra la explicación de cómo interfieren los tres gunas y, y lo que tenemos que hacer para mantener ese equilibrio. Puntualmente, y no por casualidad para mí, también está hablando con el tema del alimento, y, y bueno, me quedo con eso de que uno es lo que, digamos, sus pensamientos, mejor dicho, están muy relacionados en función a los alimentos que tomamos. Y bueno, me vino esa sensación, ese agujerito con que nacemos en la vida, en donde a veces buscamos algo y no sabemos qué es, y yo creo que ahí está esa fe que se trae de mucho tiempo. Y bueno, y ahí está en el camino de tratar de continuar con ello. Lo que me acusé recibo en función a lo que estaban leyendo es que muchas veces hizo mención como uno también puede llegar a entorpecerse su camino espiritual. Y bueno, nada, en función a eso puedo compartir esto. Y nada, sigo escuchando, que es lo más lindo que tiene el círculo. Qué lindo, Ligia, gracias. Jorge, adelante, Jorge. Sairán. Bueno, si bien da los detalles Krishna de cómo tiene que ser la comida, creo que se vuelve todo muy relativo, por lo menos para mí, de acuerdo a cómo está uno y a la característica del cuerpo o dosha que tiene, de lo que hablan los médicos de Ayurveda, ¿no? Esto de Vata, Pitta y Kapha. Baba, en una conferencia con médicos, habló que había que comer cebolla cuando estaban con una determinada enfermedad, y bueno, los médicos de la India enseguida dijeron, pero ¿cómo Swami, si es un alimento rayásico? Y Baba dijo que no se puede practicar espiritualidad con el cuerpo físico enfermo. Y a una devota en la sala de entrevista, Baba le dijo que comiera pescado. Entonces, todo es relativo. Creo que la solución pasa por estar lo más puro posible y escucharse interiormente. Y analizar, ser observador cuando uno come de los efectos que producen esos alimentos en nuestra mente y en nuestro cuerpo físico. Eso me ha permitido descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Y el otro punto que me pareció importante, que se habla de determinación, que para mí es un hermano gemelo o van de la mano con lo que es la coherencia. Si tenemos 100% de fe en Dios, en el nombre y la forma que hayamos elegido de Dios, pero no tenemos determinación, nos vamos a seguir demorando en el camino con lucecitas de colores y no vamos a llegar hasta el final. Creo que la determinación es la voluntad de querer llegar hasta el final del camino. Zaira. Qué lindo, Jorge. Las 5D, ¿cuáles eran las 5D? Si te acordás, ¿qué nombras hay? Y discernimiento, dedicación, disciplina, devoción y determinación. Gracias, Jorge. Sairam. Zaira. Seguimos en Rosario. Andrea, adelante, Andrea. Hola, buen día. Bueno, me sorprendió que todas las personas tenemos fe. Pensé que cuando uno dice, uy, tal o cual no tiene fe, o no tengo fe en esto, en algo se tiene fe. Ahora hay que ver si está bien encaminado o no, esa fe. Y después me gustó el detalle que da con la alimentación, que habla para los sádvicos en el desayuno, el almuerzo, la cena, que para los rayásicos o los tamásicos dicen características en general, pero nuestro objetivo es
tal forma el desayuno, tal forma el almuerzo, tal forma la cena. Me gustó que nos da más detalles para poder ir en ese camino. Zairam. Gracias, Andrea, gracias. Seba, adelante, Seba. Zairam, muy buen día a todos. Están todos muy inspirados, muy lindos. Bueno, a mí también, igual que a Andrea, me pasó lo mismo, esto de que uno tantas veces ha escuchado esto de que el desayuno tiene que ser, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, suele decir esa expresión. Sin embargo, si uno desayuna como un rey, toda la sangre se va al estómago y lo primero que uno hace es sentirse embotado, sin ganas de empezar el día, o sea, la energía se va a la tarea de digerir y uno no tiene toda la fuerza para empezar. Entonces, acá el texto lo ilustra bien, digamos, cuando dice desayunen ligero, y bueno, la comida importante, bueno, el almuerzo, y a la noche, a la hora de cenar, también ligero. Y me parece muy rescatable eso, condice con la experiencia que uno hace también. A mí me pasa lo mismo también. Yo siento que el desayuno ligero es más sano. También me acordaba de algunos hechos, por ejemplo, en la medicina china dicen que el espíritu de la persona, arman todo en pareja, ¿no? Entonces dicen que el Shen, el espíritu de la persona, es el marido de la sangre, que representa el Yin, digamos. Uno es Yang y otro es Yin. Y siempre en las parejas lo que le pasa a uno influencia al otro. Entonces, si uno de repente come una comida, que todo ese contenido de la comida va a la sangre, va a terminar influyendo el espíritu, persona, digamos, Shen, lo que pasa en esa sangre que sería el Yin, ¿no? Para eso visto desde la medicina china. Y hay una referencia en la India, en el Mahabharata, cuando está muriendo Bhishma y está muriendo en un colchón de flechas. Era el tío de los Pandavas y de los Kauravas, y estaba alineado en el ejército, digamos, que estaba contra Krishna en ese momento. Y cuando se está muriendo, que tardó como 2 o 3 días en morirse, es como que al verlo a Krishna le rinde todos los honores y toda la... Entonces, ¿cómo estuviste peleando hasta este momento en el ejército en contra y ahora te estás muriendo y bueno, le rinde los honores y es como que tiene que ver con... Él explica que en ese momento que se está desangrando, su visión tiene otra claridad, no tiene esa contaminación en la sangre, digamos, si lo quisiéramos interpretar, que, por la cual la gente elige, digamos, hacer un ayuno y desintoxicarse y tener una mente más clara, que tanto en los caminos espirituales se busca, digamos. Después otra referencia que me gustó es esta que dice que el intestino, digamos, es como el segundo cerebro, el intestino delgado. Si uno lee el libro Prasnotara, Swami dice, el discernimiento está en el ombligo, en la zona del... Es decir, ¿cómo puede ser eso? Y a uno le cuesta entender eso. Y sin embargo, es ahí en el intestino donde uno decide qué va a tomar y qué va a dejar de lo que comió, qué va a descartar. Entonces hay un discernimiento ahí. Lo mismo que hacemos con la vida, qué tomamos y qué descartamos. Por qué camino vamos a avanzar. Así que bueno, curiosidades. Zaira, muchas gracias. Muy lindas curiosidades, Seba. Silvia, adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo entiendo también que todos tenemos fe, y me acordaba, viste, cuando por ahí dicen, y teneme fe, o yo me tengo fe en tal cosa, ¿no? Y el tema es que en nosotros tiene que ver con la fe puesta a través del discernimiento. Por eso me encantó eso que dijo Marcos, que tener fe con determinación, o sea, hacia el Maestro y las Sagradas Escrituras, y aceptar lo que venga, tal cual. Creo que es así.
no hay vuelta, digamos, con eso. Y respecto de la alimentación, en mi caso soy bastante moderada, pero me doy cuenta, por ejemplo, que si estoy cansada, trato de no comer, por ejemplo, o de comer muy poco, una fruta, algo que sea muy liviano. Y eso me hace sentir bien, o sea, se ve que intuitivamente lo debo hacer, no sé. Pero bueno, eso es lo único que puedo aportar, Zairán. No, muy lindo, Silvia, como dijo Jorge, ¿no? Escucharnos, a ver qué estamos comiendo y cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Qué lindo. Gracias, Silvia. Raúl, adelante, Raúl. Aira, yo quería destacar tres cosas de lo que escuché y lo primero fue esto de la fe. Yo doy fe que siempre tuve fe, pero nunca sabía por qué. Solo que Baba nos va despuntando todo el conocimiento con el tiempo. Y a través de él ha sido mi guía para corregirme dos o tres cosas. Yo voy a dar las dos más significativas, que no quiere decir que ya tenga todo corregido, sino que dos muy fuertes y muy significativas. Una fue con lo sutil de la mente, ¿cierto? Yo era una persona muy adepta a ser chismoso, o sea, como una vieja chismosa, como se decía, ¿viste? Y disfrutaba de este hecho. Y siempre escuchaba los discursos de Baba que decían no criticar, no criticar, y leía otro discurso y decía no criticar, no criticar. Y ahí está la fe en el maestro. Yo un día dije, yo no sé por qué no tengo que criticar, pero si mi maestro dice que no hay que criticar, voy a hacer una prueba, voy a dejar de criticar. Y bueno, y me empeñé en eso, que tardé algunos años en lograrlo, y verdaderamente el resultado fue magnífico, porque como que me aliviané mentalmente, ¿cierto? Y espiritualmente. Entonces él me sacó de alguna manera un vicio que tenía, que es negativo, ¿cierto? Para mí, es una cosa súper sarcástica y que no me ayudaba en el camino espiritual. Y la otra cosa tiene que ver con la alimentación. Yo fui durante más de 20 años un eximio asador de todo bicho que se te pueda ocurrir, porque tengo fascinación por la cocina, pero bueno, en la época en que no conocía a Baba, la gente con la cual me frecuentaba, hablábamos qué cocinar, qué cosas, cómo hacerlo. Entonces yo lo aprendía todo y lo hacía todo, y era una fascinación terrible, porque para mí la cocina es como una liberación. Pero cuando encuentro a Baba, comienzo a hacer el camino regresivo, es decir, empezó a decir por qué no teníamos que matar animales, empecemos por ahí, ¿cierto? Y todo esto empezó lentamente a jugar en mí, porque era una cuestión de doble entrada. Lo que decía Swami para mí era fácil, lo que era difícil es cómo ponerlo en práctica cuando todo el entorno que uno tiene estuvo funcionando toda la vida de esa manera, y uno comienza a cambiar ciertos hábitos, o quiere cambiar ciertos hábitos cuando todo el mundo estuvo pensando que la cosa estaba bien así. Esto fue muy duro, no solo para mí, sino para los que me rodeaban, el cambio de este hábito, pero realmente tardé como 10 años hasta que tomé la determinación, pero convencido de no comer más carne, ningún tipo de alimento con estas características. Y eso me sutilizó muchísimo, me alivianó, más bien que tuve problemas de todo tipo en otros aspectos, pero a nivel interno yo me sentía mucho más liviano, me sentía que toda mi vida iba hacia el camino de lo sátrico. Entonces, bueno,
siempre yo creo que la base de todo esto está en la fe en el maestro. Y yo he tenido una fe bastante, siempre muy grande en todo lo que Baba decía, y yo de alguna manera lo seguía en todos sus consejos. Obviamente que me quedan un montón de cosas por resolver, que él dice que hay que hacer y yo no las hago, pero de alguna manera creo que, bueno, esto es un andar que fui de las cosas más gruesas, más significativas, y ya estamos, en mi caso, estoy en una etapa de cosas mucho más sutiles, en controles mucho más sutiles que tienen que ver más con los sentidos y la mente. Zairán. Gracias, Raúl, gracias. Gisela, adelante. Hola, Zairán. Buenos días a todos. Cuando hablamos que esto de la fe, yo también, por fe, yo dejé de comer carne cuando empecé a leer lo de Swami, y bueno, de a poco lo fui dejando porque no me gustaba mucho y de a poco lo dejé, y bueno, y seguí por ese camino. Y después, unas frases que uno siempre escucha es: el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Y somos seres integrales que tienen que ver mucho la alimentación con el tipo de pensamiento y con la fe. Y bueno, eso también nos ayuda a decir, bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando comemos? También es otro gran interrogante para mí, es cómo cuando estamos comiendo, de qué manera estamos comiendo, ¿no? Que también es importante, bueno, tener un buen ambiente, o si yo estoy comiendo y tengo malos pensamientos también no me ayuda. Bueno, es todo un trabajo bastante interesante para hacer, pero que bueno, que uno que en la medida que va teniendo esta devoción y esta fe, va encontrando vueltas a esto, que hay relación entre los pensamientos, la comida, y no olvidarnos que el cuerpo es el templo del espíritu. Zairán. Vos sabés que me resonó mucho lo que dijiste, Gisela. Por fe dejé de comer carne. Y no siempre se escucha ese sinceramiento. Y en mi caso, yo también por fe dejé de comer carne, porque amaba la carne. Aún el olor me encanta. Hace 20 años que no como ni un pedacito, ni un milímetro de nada de carne. Y fue por fe, no por gusto. Fue porque y los textos espirituales dicen lo malo que es comer carne, y lo hice por fe. Y me encantó cuando dijiste. Después fui sintiéndolo, pero al principio fue por fe. Zairán. Guille, adelante, Guille. Buen día a todos. Bueno, la verdad que la fe es algo que me apasiona mucho. Algo que siempre supe que tenía, como dijo el compañero recién, y no sabía cómo guiarla, pero sabía que tenía una fe sobre algo externo. Y Swami me fue corrigiendo y me llevó a trabajar el Soham, una de las prácticas que estoy desarrollando y practicando. Y el Soham me hace ver a quién le doy el alimento, cómo me desarrollo comiendo otro tipo de cosas, la importancia de respetarme y tenerme fe, para que Swami me pueda utilizar como un instrumento. Hace poco me puso muy contento porque fui a una nutricionista y bueno, me modificó la alimentación y me volcó, como decía Marquito, a los alimentos frescos. Y la verdad que hoy me siento mejor y me parece muy importante de llevar la práctica del Soham, de tener fe no tanto en lo externo, sino en uno mismo, para poder desarrollarnos en este hermoso camino. Zairán. Qué lindo, Guille, muchísimas gracias. Marconi, adelante, Marconi. Bueno, voy a decir un poquito. Yo creo que la fe es el producto de la experiencia. Que si no tengo fe en Dios, Baba dice que debo tener fe en mí mismo. Es bastante.
Entonces, tengo que ter fé en mis propios métodos, en mis propios procesos en la vida, sea en el trabajo, sea en sociedad. Tengo que ter fé en mis métodos. La fe que viene de la experiencia es una fe que ha sido sacada del trabajo y de la convivencia también. Yo saco de la experiencia los conocimientos para conformar mis métodos personales. Cuanto a la alimentación, yo no como carne de buey, no como más. Hace más de 20 años. Tuve un problema de ácido úrico y el médico dice, no come más carne. Entonces no como más carne. Pero cuando se viaja, es difícil comer porque no tienes la comida apropiada en los restaurantes. Entonces, terminé volviendo a comer pollo. Pero antes de volver a comer pollo, me pasaba una experiencia de meditación que siempre desarrollé la visión del túnel azul. Siempre que me sentaba para meditar, veía el túnel azul como si fuera una nube con un furo en el centro y que ia yo no sé a dónde. Ia muy, muy adelante. Y después de este túnel venía el próximo, que era el túnel amarillo. Y después venía el negro, que era el más profundo, donde se perdía el contacto con el mundo objetivo. Bueno, pero desarrollé la visión del túnel azul pasé un mes entero viendo el túnel, siempre estaba pronto en la visión, en el chakra, aquí, entre las cejas. Y yo pensé que si yo como pollo, ¿será que va a desaparecer? Entonces empecé a comer pollo y desapareció. No la pude ter más con la regularidad que tenía antes. Entonces yo tuve la experiencia que el pollo afecta de alguna forma las vibraciones del pensamiento o cosas así, mi estado íntimo. Entonces, no como más pollo. Quiero ver ahora qué va a suceder, qué va a ocurrir. Entonces, es mi experiencia personal. Más una cosita, creo que el discernimiento del contenido de la experiencia trae la orientación para la fe. Eso es.
Gracias. ¿La orientación para qué, Marconi? Perdón. Para la fe. Ajá. El discernimiento orienta el discernimiento del contenido. El contenido de la experiencia orienta la fe. Bien. Bien. Muchísimas gracias, Marconi. Zairán. Bueno, Fer, después está Juan, José Alberto. Fer, ¿qué estás sintiendo? Bueno, cuánto se dijo, tan lindo, ¿no? A mí lo primero que me viene es, sigo con estas imágenes de todo lo que nos fue llevando el Gita, ¿no? O sea, esto de Arjuna con Krishna en el medio de una batalla con todos los enemigos enfrente. Todos estos capítulos con todo, primero, ¿no? el lamento de Arjuna, después Dios se le manifiesta en todo su esplendor, y sin embargo en el capítulo 17, cuando ya estamos terminando casi, Arjuna sigue preguntando. A mí me pareció maravilloso esto, sigue preguntando, y cuando el devoto pregunta, Dios responde. Y para mí eso es la fe. Y para mí la determinación tiene que ver con esta comunión. Porque si hay fe sin comunión, no hay determinación. Eso es lo que sentí. Arjuna sigue preguntando, después de que vio la gloria, que vio el esplendor, que vio todo, sigue preguntando, ¿no? Y en el capítulo 17, que ya está terminando, o sea que los temas son importantes, todos, ¿no? Pero habla de la alimentación y de esta común unión y de cómo hacer sagrado, ¿no? Cómo hacer sagrado. Ahora me vino esto de la Eucaristía, pero no lo había pensado. Pero bueno, quería compartir, una de las cosas que también me surgió es esto de cómo ser amoroso con uno mismo y poder ver que a través de lo que estoy, o sea, porque habla de lo que, cuando uno come lo que es, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que es, uno se alimenta. Pero también podemos ver el estado en el que estamos cuando comemos, que eso está bueno como observación para no juzgarnos, decir, bueno, hoy estoy comiendo esto, ¿y qué estuve practicando antes? Porque la práctica, como siento que dijo Guille, cualquier práctica espiritual nos ayuda también a ubicarnos, a centrarnos y a empoderarnos y a realmente a tomar esa determinación, como que una cosa trae a la otra, todo está como unido. Y también sincerarnos de qué práctica es la que mejor nos hace porque vemos la transformación en lo de afuera. O sea, ¿cuál es la mejor práctica de todas las que Dios, Swami, nos da para que nosotros podamos conectarnos y hacer que nuestra vida, porque para mí el mensaje es cómo hacer sagrada la vida, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir, como somos pocos y tenemos tiempo, voy a compartir un sueño que tuve a raíz de una lectura del Bhagavata, de un capítulo. Hace unos años, leyendo el Bhagavata, hay un capítulo que no recuerdo bien el nombre del santo, pero es una historia sobre Draupadi. Draupadi, para poner un poco en contexto, es la esposa de los Pandavas. Los Pandavas son los hermanos de Krishna, de Arjuna. Arjuna y sus hermanos son los que están haciendo esta batalla cuando están en el exilio. Cuando van al exilio, Krishna le da a Draupadi un plato sagrado que es para que se puedan alimentar. Una vez por día, ese plato se llenaba de alimento y ella le daba de comer no solamente a sus esposos, a los Pandavas, sino a todos los que estaban ahí, a todo el ejército, dicen los Pandavas, o sea, millones, ¿no? Resulta que uno de los enemigos de los Pandavas hace como un trato con un sabio, que ahora no recuerdo el nombre, y el sabio le debe un favor. Entonces, los Kauravas, que eran los enemigos, le dice, bueno, tenés que ir a la selva donde están los Pandavas, y tenés que pedirles comida, pero tenés que ir en determinado horario. Algo así era. Entonces, cuando llega a la selva,
este santo, que era muy bravo aparte, era como que era un gran sabio, pero que cuando la gente tenía miedo de sus, no me sale el nombre ahora, pero como de que decía cosas y podía como durante siglos maldecir, o sea, poner algo feo en la vida de los Pandavas, ¿no? Entonces, cuando llega a la selva con todo su ejército, con todo su séquito, este sabio, resulta que ya habían comido todos. O sea, ese momento donde aparecía la comida y ya todos habían comido, había pasado, y comían una sola vez al día. Entonces, Draupadi se entera que este santo está llegando y que va a llegar. Y se presenta el santo. El santo se presenta, le saluda a todos y les dice, bueno, prepárenme el alimento, que voy a ir mientras al río a bañarme y a bendecir para que después pueda venir a comer. Draupadi se desespera, dice, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Porque ella era la encargada, era lo sagrado darle de comer y la bienvenida, qué importante la comida, era como esto de reverenciar al santo con el alimento porque era lo que le estaba pidiendo. Va a maldecir por eternidad a los Pandavas, estaba desesperada realmente, ¿no? Y ella en un momento empieza a llamar a Krishna, desesperadamente lo llama, Krishna, Krishna, lo llama desesperadamente. Esto me atravesaba cuando lo estaba leyendo, estas lecturas que a uno lo atraviesa en otro espacio, ¿no? Y Krishna aparece y le dice, mujer, ¿qué te pasa? Como diciendo, ¿por qué tanto escándalo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces Draupadi, desesperada, le explica lo que está sucediendo. Y él le dice, pero seguro que algo de alimento quedó en ese plato. No, no, cuando terminamos de comer, yo lo lavé. Aparte, Krishna le estaba como mujer diciendo, no lo lavaste bien. Y ella decía, no, yo lo lavé bien, hice mi dharma correctamente. Entonces, no. Y Krishna le dice, seguro, a ver, tráeme el plato. Entonces Draupadi le trae el plato y Krishna mira y dice, mira, acá quedó un pedacito de hoja de tulsi, se llama tulsi, no me acuerdo el nombre de la hoja. Tulsi, ¿no? Como la albahaca. Claro, de la albahaca. Entonces él toma esa hojita, la pone, la come, y cuando él la come, todo el ejército que estaba en el río siente una saciedad impresionante. El sabio que estaba en el río se da cuenta de la situación. Y es más, se siente mal porque él había pedido que le preparen un manjar cuando ya estaba todo saciado y todo el ejército se sentía completamente saciado. Por supuesto que uno de los Pandavas va a buscarlo para que vaya a comer, porque Krishna le dice, ve a buscar ahora para que vengan a comer. Y el santo le dice, no, agradecemos profundamente y pedimos disculpas, pero ya estamos todos muy saciados y seguiremos nuestro camino. Cuando me fui a dormir con este capítulo que me atravesó el corazón, fue maravilloso. Estaba durmiendo y empecé a decir, Krishna, Krishna. Empecé a llamar a Krishna. Salía de mí, o de este ser, una forma súper amorosa de llamarlo. Y seguía repitiendo su nombre, y su nombre, y su nombre. Y Krishna apareció. Cuando Krishna aparece, veo en la mano una hojita y esa hojita la pongo en la boca de Krishna. Cuando le pongo a Krishna en la boca esta hojita, él me hace experimentar el amor universal, el amor en toda su visión, este amor cósmico que trasciende todo. Bueno, ¿qué más agregar, no? Cuando le damos de comer a Dios, experimentamos amor. Y para mí esa es
es la fe, ese es el camino, y eso es hacer sagrada la vida. ¿Qué hacemos en cada instancia para darle de comer a Dios? Zaira. Qué lindo, Fer. Y después cuando hagas el cierre devocional con el Brahmar Panam, vamos a tomar conciencia o vamos a tratar de entender que Krishna somos nosotros, que el alimento es Krishna y el que da y el que recibe es el mismo y así nos vamos a alimentar de él. Bueno, Juan, adelante, Juan. Bueno, lo que me resuena de esto, aunque todo, buenos días a todos. Fe. ¿Qué entendemos por fe? Porque es cierto, todos tenemos fe en algo y eso nos hace mover. Somos conscientes de en qué tenemos fe, porque hay mucha gente que tiene fe, hace dinero, va adelante, hay determinación en esa fe, pero también hay obstinación, hay fanatismo. Y muchas otras cosas probablemente. Entonces, ¿de qué fe está hablando Krishna acá? Y acá es importante la reflexión, si realmente escuchamos a nuestro corazón y sabemos, estamos seguros de que es esa voz interior la que está saliendo, que expresa esa fe nuestra. Porque sin caer en el caso de obstinación y fanatismo, que aún son facetas de fe con determinación. Y el ego, Juan. Y el ego, exactamente. ¿Cuánto, ese es el punto que quería ir, cuánto de esto, de la fe que yo profeso, no está condicionada por el diario, la radio, la televisión, internet y mi ego? ¿Lo escuchamos realmente a mi verdadero, esa cosa que tenemos adentro, para ser conscientes de qué es nuestra fe? O estamos profesando que tenemos fe. ¿En qué tenemos fe? Y ahí sí podemos identificar nuestra tendencia, pero probablemente el juego de que aparezcan tendencias rayásicas es parte también de todo este juego de purificación, que tenemos que ver que aún apoyándonos en nuestro ego, tenemos mucho más para escarbar y descubrir una fe mucho más pura, una fe mucho más verdadera. Y eso es una cosa que me impactó. Y la otra es no hacerse daño con la fe. Que en nuestra tradición católica y la hebrea es más o menos lo mismo, eso, y en muchas religiones hay mucho el flagelo, que yo no creo que ninguno de los grandes maestros lo ha inculcado a eso. Y eso no es fe, puede ser, estamos hablando de lo mismo, de un concepto de fe muy poco elaborado. El verdadero concepto de fe es una cosa que tenemos que escarbar mucho adentro de nosotros. Eso es lo único que se me ocurre, Sairam. No, pero qué lindo, no hacernos daño con la fe, Juan. Acá el versículo 6 que leímos, aunque parezcan entregarse a la fe, sus prácticas perjudican su crecimiento espiritual. Muy interesante, Juan, como siempre. Bueno, ahora vamos a José Alberto, después Seba, que va a hacer una cosita que le ha quedado, y después el cierre de Marcos Erice, y lo último, el cierre devocional de Fer. José Alberto, adelante. Zaira. Bueno, muchas gracias. Llegué un poco tarde, me integré un poco tarde, pero realmente me siento muy nutrido por todo lo que escuché. Hermosísimo, una reunión espectacular, como siempre. Y lo que puedo aportar es, de acuerdo a lo que escuché, justamente ayer estuve leyendo algo de una revista que tenía ahí archivada, Saber Vivir, y dice así: quiero ser vegetariano, ¿qué tengo que comer? Y
dice, la alimentación vegetariana cubre perfectamente todas nuestras necesidades nutritivas y el único requisito es mezclarla entre sí, ya sea cereales con tubérculos, legumbres con verdura o fruta con miel. Bueno, el comentario de esto es porque lo relaciono un poco con la fe también, de cuando conocí a Baba o me conecté con Sai, dejé de comer carne y hace de esto aproximadamente 35 años. No fue golpe, fue así gradualmente. Y empecé a tener un montón de un poco contrariado por la sociedad, por la familia y cosas así por el estilo. Y yo me afiancé tanto en la alimentación vegetariana, que tal vez no era sádica, pero fui, tal vez no fue adecuado al principio, pero creo que en el tiempo lo fui perfeccionando. Pero también creo que tenemos distintos cada uno. A veces, por ejemplo, coincido con Seba en cuanto al desayuno. Soy de desayunar bastante liviano o aprovecho más tomar líquido y me hace mucho mejor. Pero a veces me levanto con facturas, o sea, harinas, azúcar y las como. Creo que debemos ser considerados nosotros, ¿no? Por eso, José, Zairán, se te entrecorta mucho. ¿Querés hacer como un corolario de lo que estás diciendo? Pues se te entrecorta muchísimo. Sé que estás hoy con mal wifi. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto a la comida, hay un término que se usa mitahara, que es comer comida dulce, nutritiva, ofrecido primero a la divinidad, dejando un cuarto de su estómago vacío. Bueno, eso es también algo bastante importante. Bueno, no digo más nada, solamente sobre el alimento y bueno, es todo para mí fue un gran trabajo durante toda la vida. Gracias. Gracias, José Alberto. Justo ahora, lo último, anduvo bárbaro la conexión. Cosas raras. Bueno. Gracias, José. Seba, por favor, si nos podés agregar un poquito. Zairán, es una referencia de la Biblia donde donde se apoya el vegetarianismo también, porque una vez se piensa que los cristianos no tienen por qué, tienen otra fe, dice, bueno, bueno, toda la fe está emparentada, Dios es uno, ¿no? Y sin embargo, hay ramas del cristianismo que buscan el vegetarianismo, por ejemplo, los adventistas, que son la población más longeva en Estados Unidos, y en el medioevo estaban los cátaros, que también apoyaban el vegetarianismo basado en este pasaje de la Biblia, y bueno, la iglesia los diezmó, digamos, en un episodio muy triste allá en el 1244 en Francia. Pero bueno, les voy a contar, les leo el pasaje de la Biblia que es bien breve. Dice, está en capítulo 14 de Romanos, empieza en el versículo 20 que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Bueno, ahí hay un versículo que es el 21 que dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Zairán, que hay algunos cristianos que lo toman y hacen un esfuerzo, digamos, y bueno, es interesante, digamos, es como esto de ver, podés repetir en qué parte. La parte es en Romanos, capítulo 14, versículo del 20 al 22. Más específicamente en el versículo 21. Y después me acordaba que en la medicina china también se le da mucho abordaje a la persona desde lo espiritual a lo físico. Y es curioso, cuando uno quiere tonificar, digamos, la función de discernir en la persona, trabaja en el meridiano intestino delgado, de vuelta a lo mismo que decíamos que Swami dice que el discernimiento está a la altura del ombligo, y bueno, si uno quiere tonificar la fuerza de decisión que está empleado, digamos, bueno, en la vesícula biliar. La importancia del intestino en el discernimiento de la persona. Zaira, muchas gracias. Gracias por tu aporte, Seba. Bueno, Marcos, Erice, si puedes hacer un cierre antes del cierre devocional de Fer. De acuerdo. Según las enseñanzas de la Advaita, todo es referencial. Absolutamente todo es referencial. Por lo tanto, cuando hemos de decir algo, la pregunta que surge es ¿desde dónde estamos hablando? Voy a exponer desde dos aspectos, dado que Swami, cuando habla del proceso evolutivo del sadhaka, que es aquel que practica el sadhana o la práctica espiritual, el objetivo es el autoconocimiento, pasa por tres estados. El primero es el de Dvaita, es decir, él todavía, con su sentimiento de ego bastante fuerte, coloca a todo lo que es trascendental, llamémoslos Dios, Brahman, Shiva, no importa el nombre que le demos, fuera. Donde ve el nombre y la forma, ¿ya? Ve muchos nombres y formas, y, por ejemplo, se expresa, bueno, entrego al universo, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, entrego al universo. Y entrego a Dios, o entrego a esto, entrego a algún santo. Es el primer paso del sadhaka. El segundo paso es Visishtadvaita, que viene a ser ya la Shraddha, ¿ya? La fe con determinación hacia un nombre y una forma. Uno de los exponentes muy cercanos a nosotros del Visishtadvaita es Ramakrishna. Sri Ramakrishna Swami habla de que realmente él era un Jivan Mukta. Y explica que él, digamos, adoraba a la Madre Divina. Era, digamos, Dvaita, pero Visishtadvaita, solamente concentrado donde no había prácticamente separación. Pero Swami también nos dice que tenemos que ir al tercer paso, al final, que es Advaita, ¿ya? El uno sin segundo, donde no hay separación, solo conciencia infinita, solo el absoluto, no hay nada fuera del absoluto. Esos son los tres pasos que Swami nos dice que debemos hacer. Entonces, ¿cuál es el instrumento que nos permite eso y cuál es la forma? Aquí Krishna dice algo interesante, ¿no? En el Shloka 7, también otros comportamientos influyen en el logro espiritual. Habla del logro. Aunque pocos lo admitan, los hábitos de alimentación cumplen un papel, así como la forma en que se practican las tres disciplinas espirituales más importantes: el sacrificio, la purificación y la caridad. Si nosotros analizamos esto, en este Shraddha y en este paso, el estudio, ya, para poder alcanzar el autoconocimiento, requiere del instrumento llamado buddhi,
o sea, el intelecto. Swami nos dice de que él no le interesa tener fe ciega, sino fe con discernimiento. Y el discernimiento es uno de los dos atributos que en sánscrito se llama viveka, ¿ya? Discernimiento y discriminación. El discernimiento permite la selección. La discriminación requiere, digamos, la discriminación alude a la elección. Entonces, uno es elección y otro es elección. Pero Swami también nos dice que en el proceso, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que tener una visión sistémica. Si analizamos solamente la frase, digamos, como un zoom, que dice Krishna, sin tener la visión completa de todo el Bhagavad Gita, como el camino poderosísimo que dice Swami, que es imposible que todos los seres humanos, además no tener la misma visión, alcancen el verdadero sentido, por lo cual nunca se debe criticar, estaremos como que solamente viendo un pedazo de la situación. Por lo tanto, es necesario tener la visión global, ¿no? Y analizar digamos, la prescripción, porque esta es prescripción local, ¿ya? Pero dentro de esa dimensión global. Entonces, cada uno de nosotros, como jivas, estamos en nuestro proceso. Pero es bueno tener sraddha en lo que nos dice Swami, porque está aquel que tiene sraddha en el personaje y hay otro que tiene sraddha en la enseñanza transmitida por el personaje. En este caso, la enseñanza transmitida por Baba. Entonces, en este proceso de pasar de Dvaita a Advaita, es necesario utilizar viveka, o sea, discernimiento. Entonces viene el otro paso. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Y Swami en ese proceso, ¿no? Dice, el objetivo es conocer la divinidad en tu interior, que es saber quién realmente eres, quién soy yo, o sea, Brahman, ¿ya? En el Advaita. Pasar entonces de Dvaita a Advaita es el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y no hay salida, ¿no? Si al aplicar estos instrumentos, sobre todo la buddhi relacionada a la parte sutil, sádvica, que es saber discernir, no lo bueno y lo malo, que es la parte diaria del ser humano, sino lo real de lo irreal, solo se produce ese medio para llegar al autoconocimiento. Entonces, los instrumentos son viveka, y aquí viene algo que Swami en este proceso dice, que se llama Atma Vichara, que es la autoindagación. Entonces, la autoindagación permite, es uno de los medios para el autoconocimiento. Ahora, en este autoconocimiento se suscitan pasos como los tres que presenta Krishna allí, que son, primero, el autosacrificio, el yagna. Y cada uno de nosotros hoy ha hablado realmente sumamente profundo lo que se expresó cada uno, el autosacrificio de dejar de comer carne, de dejar de comer pollo, ¿no? De estar haciendo el trabajo con el soham, ¿ya? Es decir, cada uno de nosotros ha expresado algo que efectivamente demuestran pues ese autosacrificio. Ya. Ahora también Swami nos dice, muy bien, una vez que logras en ese proceso, viene la autosatisfacción. Y la autosatisfacción genera autoconfianza. Pero en el proceso seguimos en la profundización con la autoindagación. ¿Quién soy yo? Entonces, a mi juicio, ya es importante, y como decíamos al principio, desde dónde veo las cosas. Si me coloco en el ser humano, desde mi lugar de jiva, que busca, por lo tanto, liberarse, voy a hacer todo este proceso, yoga, ¿ya? Para alcanzar esta liberación. Pero Swami en el mensaje del día de hoy dice algo, en el mensaje del día, muy profundo, pero muy profundo, donde habla de la naturaleza de los dos seres humanos. Aquel que se dedica a la naturaleza externa, percepción sensorial orgánica, y aquel que se dedica al Vedanta. Y el Vedanta es el camino de la autoindagación para el autoconocimiento de saber que todo es Brahman. Entonces, si yo voy desde mi lugar
humano, voy a hacer todo este sacrificio, todo este proceso para en algún momento, en este espacio-tiempo como Jiva, alcanzar esa cosa que entre comillas llamamos liberación. Pero Swami dice, si tú te identificas con Krishna y no con Arjuna, tú ya eres la divinidad. El que hace el trabajo es Krishna, no yo. Porque yo no tengo realidad autosustentable. Yo no existo como Jiva. No existo. Esto es apariencia objetiva. Pero si entonces en ese sentido es solo el ser, ¿no? Conoce y busca el ser a través del Jiva, ¿ya? Eso ayuda a saber también que en el discernimiento la acción que se realiza es una acción consciente, pero desde Brahman, desde Krishna, desde ese lugar. Entonces, Swami dice algo muy importante también. Cuando tú realizas la acción, que es él que realiza la acción a través de este cuerpo-mente, no te apegues a los resultados. No tengas expectativas, se enseñan en Vedanta, porque por más que va a haber resultados, que son 4 tipos de resultados, si tú te apegas a la expectativa y el resultado es diferente, primero, estás fuera del proceso de la entrega del aquí y ahora, vas a sufrir. Siempre va a haber resultados, siempre en este espacio, ya digamos, de lo que se conoce como, Swami también lo dice, como el Bhutakaya, siempre va a haber resultados, porque es la naturaleza de todo aquello que nace, va a morir y todo en el proceso va generando causa-efecto, aunque sea a veces circunstancial. Entonces, para finalizar, a mi juicio, además de todo lo que cada uno de nosotros ha hablado, que a mí me enriquecen y me movilizan como devoto, es importante comprender en el autoanálisis, ¿ya? La autoindagación, además de quién soy yo, en qué parte del proceso estoy en este momento situacional de mi vida para saber cuál es mi camino. Y no es comparándose con algo externo, no, no. Porque lo externo es solo apariencia objetiva, sino hacer el proceso, bueno, según esto, ¿qué tomo como referencia? Y ahí viene el Shraddha, ¿ya? Lo que dice Swami. Si Baba nos da y nosotros somos devotos, sigamos lo que él dice. Y si él dice, mira, tu proceso estás, analízate tú mismo, estás como Advaita, Vishishta Advaita o Advaita. ¿Dónde estás? Y bueno, tenemos la referencia de entrada y la de salida. Entonces, sobre esa base, el autoanálisis, la autoindagación, ¿ya? La autoobservación, ¿ya? Nos lleva a, digamos, con determinación, ahí viene el otro aspecto, a realizar nuestro sadhana, ¿ya? Como sadhakas, para lo que dice Swami. Primer punto dice Swami, trabaja para mí. ¿Ya? Eso en su fase de Krishna, ¿no? Le dice a Arjuna, mira Arjuna, trabaja para mí. Todo lo que hagas, sigue tus acciones, sigue tus deberes, sigue todo lo que hagas, ¿ya? Pero trabaja para mí. Y más adelante le dice, trabaja solo para mí. ¿Ya? O sea, entonces, ¿qué significa? Que cuando voy a ejercer mi rol profesional, ¿ya? ¿Voy a trabajar para el otro? ¿O voy a trabajar para Swami en el otro? ¿Cómo es la cosa? Porque cada uno tiene su nombre y forma. Pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es mi accionar? ¿Para quién trabajo? Y ese trabaja solo para mí, va a llegar un momento en que con esa fe, ya de trabajar solo para Swami, y esa determinación en tiempo, espacio, causalidad y movimiento, lógicamente eso va a hacer que nosotros en nuestro proceso vayamos alcanzando un estado ya cada vez como jivas, sádvico, para llegar a un momento en que está todo bien, ¿ya? Y cierro con un mantra, que entre paréntesis fue el primer mantra que he aprendido en mi vida a los 20 años, a través de un Jiva Mukta, que era un sannyasi, que era Swami Tilak. Él dijo así: Purnamadam Purnamidah Purnam Purnat Udachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Hari Om. ¿Qué dice esto? Esto es perfecto. Todo es perfecto. Si extraes algo de lo perfecto, perfecto es lo que queda. Om Sri Sai Ram. Qué lindo, Marcos, qué lindo. Mientras hablabas y pensando ahora en el cierre devocional con el Brahmar Panam, que es la bendición que deberíamos hacer antes de consumir alimentos, me acordaba de lo que dijo Guille, de que él hace el Sohan o los otros mantras de Advaita, ¿no? Como el Shibuhan o Aham Brahmasmi. Y humildemente creo que el Brahmar Panam que va a explicar y hacer Fer es el mantra que a mí más me conecta con lo Advaita. Así que te damos paso. Gracias, Fer. Sairam. Bueno, Sai también dice que entonando el Gayatri, recitando el Gayatri también se bendicen los alimentos, ¿no? Porque hay distintos momentos, ¿no? De cada uno. Simplemente voy a leer un extracto de un discurso del 29 de mayo de 1988 de Sri Satya Sai Baba. Dice, si los estudiantes se preguntan, ¿dónde está Dios? Obtendrán una respuesta en la plegaria que pronuncian antes de cada comida. Ustedes recitan el mantra Brahmarpanam y el shloka Aham Vaishvanaro Putva Praninam Deham Ashritaha. El último shloka significa, yo, la divinidad, he entrado en todos los cuerpos de los seres vivientes en la forma de Vaishvara. Esto quiere decir que el Señor que está dentro de ustedes les está otorgando protección al digerir el alimento que ingieren y nutrir el cuerpo entero. Brahmarpanam brahmahavihi brahmanu brahmana uttam brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samajina aham vaishvanaro bhutva praninam dehamashiritaha Pranapana samayuktaha Pachamyanam chaturvidam Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey!